¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, Fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, damos comienzo a este estudio bíblico, escuela dominical. El Señor les bendiga por estar junto a nosotros y esperamos que a esta hora podamos aprovechar al máximo la lección que tenemos, que es interesantísima. Quiero orar por ustedes antes, quiero pedirle al Señor que nos guíe, nos guarde. Es un trabajo complejo. Ahora estamos bajo las indicaciones gubernamentales respecto de los cuidados que debemos de tener. Entonces,
antes de orar quisiera recordarles, como pueblo de Dios que nos llamamos, que por favor respetemos las indicaciones, mantengamos el distanciamiento social, mantengamos también todo lo que es la prevención y, bueno, el lavado de manos, etcétera, etcétera, que son cosas que se nos han indicado. Así es que yo quisiera orar por ustedes y orar también para que el Señor esta mañana o esta noche o esta tarde, independiente del lugar donde estemos del mundo, sabemos que las redes sociales llegan a todas partes. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu gran misericordia, por este bien, Señor, que nos otorgas en esta hora de presentarnos delante tuyo, Señor, para comentar, Señor eterno. Y es tan difícil decir enseñar, pues no somos maestros, sino que solamente somos barro en tus manos, somos simples obreros, Señor, no tenemos la expertise, y si la tuviéramos, Señor, no podríamos, Dios mío, documentarla bajo nada, porque solamente tú eres el maestro. Yo te ruego, Señor, que nos enseñes, usted nos guíe, usted, Señor, haga de esta clase un deleite, porque tu palabra es un deleite, es una maravilla. Te rogamos tu bendición. Amén. Si hemos orado, el Señor les bendiga. Es tan importante señalar esto, atendiendo a la necesidad que nosotros tenemos. Yo quisiera, antes de comenzar, siempre con algo, y quiero comentarles, amados, a usted: tu palabra me ha hecho saber de tus obras. No sé si eso es lo que a usted le ha ocurrido, pero ese es un texto sagrado. Ahora, este es un comentario, ¿de quién hablamos? Algunos no lo buscan, otros no lo conocen, a otros no les interesa. ¿Ya? Ahora, una pregunta: ¿cómo hablarán de él si no lo conocen? Esa pregunta la hizo Pablo, la hace como un argumento Pablo. ¿Cómo hablarán de él si no lo conocen? No puedo yo describir a alguien si jamás lo he visto. No puedo yo dar características, no puedo darle el carácter si no lo conozco. Ahora, ¿cuál es nuestro Dios? Es una pregunta que yo le hago esta mañana, porque vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras, amados, no hablan de otra cosa más que de Dios. No hablan de otra cosa. Muy bien. Ahora, ¿cuál es nuestro Dios? ¿Saben? Lo curioso es que todas las creencias y religiones dicen ser el pueblo de Dios. Y nosotros también decimos que somos el pueblo de Dios. ¿Cierto? Que nos sacó allá de las tinieblas a la luz, qué sé yo. Ahora, todos nos llamamos hijos de Dios. Todos nos llamamos hijos de Dios. Pero vamos a aprender y tenemos que entender que no todos somos hijos de Dios. Los que son engendrados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Engendrados. Que Dios nos bendiga. Entonces, vamos a comenzar entonces. Yo lo hago reflexionar un poquito nada más con este comentario que yo hago acá. Pero quisiera retroalimentar un poquito esta clase, puesto que me encontré con serias dificultades, ya que han habido clases que yo hice un compendio de ellas, ahora una síntesis que voy a comentar en un momento más. Por ejemplo, nosotros tenemos el expositor que la palabra, decimos que Cristo es el hilo conductor de las Escrituras. Pero para entender esto, porque vamos a hablar de doctrina, acuérdense que nosotros definimos la doctrina en la primera clase del domingo 29 de diciembre, hacíamos el distingo entre doctrina y tradiciones. Y generalmente, a veces se le llama doctrina a una tradición, imposición o idea de un líder terrenal nada más. Y le llamamos doctrina. Usted debe recordar, ¿cierto? Y yo le voy a señalar
Por eso lo digo, el profesor, antes que me olvide, profesor, usted que hace clases ahí en la escuela dominical, con la dificultad que todos tenemos de hacer la clase, es muy importante que usted comience siempre con una retroalimentación, o un recordatorio, un repaso, como se nos llamaba antes. Vamos a hacer un repaso, ¿se acuerdan? Un repaso. Y comenzábamos explicando o definiendo lo que era doctrina. Y decíamos que doctrina, conjunto de enseñanza que se basan en un sistema de creencias. Y luego decíamos que es un proceso de hacer teología sistemática. Y teología es ciencia que trata de Dios y el conocimiento que el ser humano tiene de Él. O sea, la teología es una ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene de Él. Tú cuando predicas, hermanos, no necesitas ser un teólogo para predicar, porque tú cuando predicas estás haciendo teología, porque estás dando a conocer acerca de Dios. Yo no sé por qué algunos tienen tanta dificultad con los teólogos, que por Dios que hace falta los teólogos que nos puedan enseñar a nosotros bien, correctamente la palabra de Dios. Si saber teología no significa que tú te vuelves un hijo del diablo, es al contrario. Estás conociendo y estudiando de Dios, de quien tú hablas. En los altares hoy día se hace un discurso negativo hacia esas personas que se han dedicado a eso. Bueno, pero yo no voy a hablar de eso esta mañana, sino que solamente voy a comentar eso a ustedes. Ahora, yo quiero centrarnos antes de explicarles una cosa. La teología bíblica se basa en el estudio doctrinal, que en la Biblia estudia, por ejemplo, símbolos, que estamos viendo tipologías también, credos y demás doctrinas. Por ejemplo, el rapto, el Hijo de Dios, el pecado, eso es doctrina. ¿Ya? Y ahí vamos a ver, porque algunos hablan de todo, para algunos le llaman la sana doctrina. Y me preguntaba allí, ¿cuál es la sana doctrina? ¿La que yo creo? ¿La que yo quiero imponer? No, la sana doctrina se encuentra en la Biblia, pero esta es bíblica. Y cuidado también con dar interpretación a mi antojo. Ciertamente tiene libre interpretación, pero hoy día nos encontramos que cualquiera hace doctrina, entonces es importantísimo. Vamos a avanzar entonces. Quiero comentar un poquito, ya que estamos hablando de teología, quiero hablar de la teología sistemática. Sistema, un programa sistémico, es un orden, vamos en orden, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Disciplina de la teología cristiana. Eso es una teología sistemática, es una disciplina cuyo fin es formular una coherente, ordenada y racional presentación de la fe y creencias cristianas, inherentes a un sistema o pensamiento teológico que se desarrolla con un método. O sea, puedo señalar que teología sistemática es un método, ¿cierto?, que vamos a emplear o que se emplea para enseñar respecto a la teología. Método, sistema, ¿cierto?, un proceso que va creciendo en la medida que sea necesario. Ahora, hay que tomar en cuenta la teología sistemática toma en cuenta, amados, los textos sagrados de su fe. También considera la historia, imagínense, toma los textos, considera la historia, la filosofía, la ciencia, la ética, etcétera, etcétera. Es decir, es concadenante, no está separado, no está, ¿cierto?, unido, o es un método vinculante que va desarrollándose. Ahora bien, hermano amado, clásicamente la teología sistemática se divide en la doctrina, por ejemplo, de la palabra de Dios. También la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la redención, la doctrina de la iglesia, en fin, la doctrina del futuro, ¿ya?
De eso trata la teología sistemática. O sea, cuando usted va a hacer doctrina, cuando usted me quiere hablar a mí de doctrina, o cuando usted quiera enseñar de teología sistemática una teología ordenada, por favor, usted no puede abandonar esto. No hable de doctrina si no está hablando de lo que estamos señalando. No hable de doctrina confundida con tradición, por favor, o costumbres. Hay costumbres arraigadas en la iglesia que el predicador le llama doctrina. ¿No? La iglesia tanto tiene doctrina. Si la iglesia tanto tiene su doctrina es cardinal a la Biblia, está de la Escritura, perfecto. Pero hay iglesias o hay instituciones llamadas iglesias que tienen doctrinas humanas, incorporadas doctrinas humanas, credos humanos, y a eso le llaman doctrina. Toda doctrina está explícita en la Biblia, no es implícito, está declarada en la Biblia. Entonces, que Dios les bendiga. Decíamos que Cristo es el hilo conductor de las Escrituras, pero yo quería aclarar primero esta partecita. Luego, la doctrina, amados, tiene un propósito: demostrar lo que conocemos. La doctrina entonces tiene un propósito: demostrar lo que conocemos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en lo que vamos a ver nosotros en la clase de esta hora, nosotros, esta nos designa un contenido y un conocimiento. Hoy vamos a hablar, esta carta, ¿a quién está dirigida? Me tengo que preguntar a quién. A un joven Timoteo, que le escribe, que es Pablo, que lo vamos a comentar. Es decir, está designada, tiene un contenido y tiene una información. Podríamos informar que la información son las Sagradas Escrituras. Ahora, todo mensaje tiene un emisor y tiene un mensaje y tiene un contenido. Este es el contenido. ¿De qué te voy a hablar? De las Sagradas Escrituras. Muy bien. Amados, hablar de sana doctrina, entonces, tenemos que hablar de sana enseñanza. Cuando hablamos de sana doctrina, vamos a hablar de sana enseñanza. ¿Y qué le dice Pablo a este jovencito? Oye, niñito, predica la palabra, insiste en el tiempo, fuera de tiempo, amonéstalos, repréndelos, exhórtalos con mucha paciencia e instrucción. Es decir, edúcalos, enséñalos, discipúlalos, llévalos al camino. Ahora, ¿cuál debe ser, amado, la intención del sermón o de la enseñanza del predicador? Exaltar a Cristo, alto, y al pecador ponerlo a sus pies. Mire, la gloria siempre es de Cristo. Si usted me está hablando de sana doctrina y usted no está exaltando a Cristo, está mintiendo. Usted está hablando cosas de su cabeza. La sana doctrina no tiene que ver con la moda, porque eso es cultural. La sana doctrina tiene que ver que, amados, es la exaltación a Cristo. Sublime, alto, todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando usted me habla de eso, usted me habla de esa doctrina. Lo demás es invención humana, y perdón que se lo diga con toda claridad, no es doctrinal. Que Dios nos bendiga. Me voy a meter en un lío. ¿Por qué? Porque le quiero decir que la sana doctrina tiene una esencia, que es la exaltación de Cristo. Y la doctrina que no es sana, que no es la sana doctrina, tiene argumentos humanos. Tiene un discurso que tiene una intencionalidad de hacer ver a la otra persona que está en el camino incorrecto, pero a través de una imposición social, cultural, religiosa. En cambio, la sana doctrina lo va a meter y lo va a llevar a las Sagradas Escrituras. Muy bien, que Dios nos bendiga.
Ya yo le decía que es difícil partir con esto. Ahora, ¿sabe? En definitiva, la sana doctrina hace al pecador nada, lo deja bueno para nada. Lo hace invalidante, lo invalida, lo hace basura, como dijo el apóstol Pablo, lo hace un proscrito, lo deja bueno para nada en definitiva. Que Dios nos bendiga. Entonces, y Pablo lo dijo, soy menos que el más pequeño de todos los santos, dijo Pablo. Soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Qué le parece a usted? Una sana doctrina es balanceada, escuche bien, no tiene sesgos, ideas, pensamientos personales. Una sana doctrina no exalta al líder, exalta a Cristo, ni lo promociona. Yo veo hoy día en muchas cosas, en programas, promocionando a un líder determinado. La sana doctrina, y entre paréntesis, Cristo no necesita que nadie lo promueva, porque Él es Dios. Una sana doctrina no hace promoción de nada, sino que exalta a Cristo. Pero una doctrina enfermiza pone ante todo al hombre y no a Dios. Así que el Señor nos bendiga. Ahora, interesante es volver a la doctrina de la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. Dios usó vasijas. Dios usó vasijas humanas. Cada uno de estos que Dios usó, ellos, ¿cierto?, tenían un testimonio. Eran hombres, mujeres también, que tenían un testimonio sobresaliente. Por ejemplo, Amós era un granjero, y era un granjero pobre. Job era un granjero, y era un granjero rico. Usó métodos. Usó los ángeles. Usó métodos, usó los ángeles. Habló a unos hombres con voz fuerte y a otros con voz dulce y apacible. Elías, ¿qué haces tú aquí escondido en esta cueva? ¿Se fija usted que Dios usó métodos para esto? Ahora bien, y fue suave. Y también usó a un animalito, un asno, para hablar al hombre. A eso le vamos a llamar método. ¿Ya? Usó métodos para hablar al hombre. También usó el sueño o visiones para comunicar. Por ejemplo, a José, el hijo del carpintero, le comunica una tremenda verdad, pero que a él le duele en el alma, porque él estaba de novio con María, iban a desposarse, y le viene y le dice: hey, José, el hijo que ella tiene, y lo voy a parafrasear, no es tuyo, pero sabes, es concedido al Espíritu Santo, así que no te preocupes, José. José que se quiso morir. A usted le causaría exactamente lo mismo. Pero Dios le habló a José allá, cuando estaba, ¿cierto? Cuando el jovencito, Dios le mostró visión, ¿cierto? Que se inclinarían frente a él. O sea, le está diciendo: yo voy a llegar a ser importante el día de mañana. Entonces Dios usó métodos para comunicarnos la palabra, su palabra, perdón. Ahora, Cristo, conductor de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo esto? La Biblia posee una revelación progresiva. La Biblia es palabra revelada y es progresiva. Desde los profetas, desde ayer, ¿cierto?, que hablaron a nuestros padres, y ahora por su Hijo Cristo, Dios usó variedades de forma. Ahora, por Cristo se revela a sí mismo. Yo soy, dijo, yo soy. Él se revela a sí mismo. ¿Por qué se revela a sí mismo? Me tengo que preguntar. Porque la Escritura lo ha revelado o lo ha manifestado a través de tipos, símbolos, y lo empezó a manifestar. ¿Ya? Entonces, ahora Dios también habló en formas, con estilos, distintos. Habló, por ejemplo, directamente con algunos hombres. Habló por medio de la naturaleza. ¿Sí? Una zarza, por ejemplo. Habló por medio de elementos naturales. Cuando Moisés estaba, ¿cierto?,
y la tierra tembló y se partió el monte, Dios habló. Entonces, ¿por qué tenemos que entender que Cristo es el eje central de la Biblia? Porque hoy vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de la Sagrada Escritura. Ahora, vemos a Cristo en la Sagrada Escritura como una unidad luminosa, iluminada, ¿sabe? La Biblia es iluminada, la palabra es iluminada desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Atraviesa todos los escritos y nos tropezamos, encontramos con el Nuevo Testamento con la misma iluminación, es decir, la palabra de Dios es iluminada. Ahora, veo yo a Cristo, y usted también, prefigurado en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Lo veo en tipos. También Cristo es la revelación de Dios al hombre. ¿Cómo se revela Dios al hombre? A través de Cristo. Por eso yo digo que Cristo es la revelación de Dios. Se manifiesta para el hombre. A través de los siglos de la humanidad, amados, el Señor se fue manifestando. Partimos desde atrás, tipos, ¿cierto? Luego Dios toma a profetas y se revela finalmente cuando Él aparece y nace en Belén, que estaba preanunciado, estaba, ¿cierto?, señalado y profetizado. Ahora, la Biblia es una inspiración divina, ¿ya? A ver, sin inspiración yo creo que la Biblia jamás se hubiese podido escribir. Ahora, esta inspiración tiene teorías. No es tan simple explicarlo, pero vamos a tratar de explicarlo brevemente. Una teoría mecánica, una teoría del contenido, una teoría de parcial, y también encontramos en ella reglas espirituales. Pero nosotros vamos a hablar de la teoría verbal plenaria. Esta afirma que toda la Escritura está inspirada por Dios. Toda. Declaramos entonces que toda palabra escrita en la Biblia es inspirada. Esto está, amados, a través de esta teoría verbal plenaria. Toda además tiene una explicación que no tengo tiempo. Entre paréntesis, está explicada. Toda esta teoría está explicada acá, en este texto. Así que si tú quieres volver atrás, vuelve al texto. ¿Ya? Voy a avanzar porque si no, el tiempo se me va a hacer muy breve. Muy bien. Iluminación. En la Sagrada Escritura encontramos también la iluminación. El Espíritu Santo, escuchen, utiliza el método de la iluminación. Esta herramienta, ¿qué hace? Alumbra, fortalece al creyente, los pecadores son salvados, arroja luz luz divina a todos los hombres que se acercan a Él. Dios revela verdades a través de la iluminación bíblica de aquellos que escudriñan las Escrituras. Aquí viene el punto, como hablarán de si no lo conocen. Entonces, cuando nosotros vamos a esto, Dios te va a revelar la verdad, obviamente si tú la escudriñas. Y dice una palabra: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, te voy a hablar, entonces vuelvo a la sana doctrina. La palabra de Dios sana no tiene adulteraciones. Que el Señor nos bendiga. Ahora nos preguntamos, la autoridad de esta Escritura, ¿sí? Pedro el apóstol declara: ninguna de estas profecías jamás ha tenido origen de voluntad humana. No, es solamente inspiración, mandato de Dios, que más tarde vamos a encontrar cómo Dios usó a hombres de oficios distintos, diversos, para entregarnos, para iluminar al mundo con las Escrituras. Porque, ¿sabe? Las Escrituras iluminan al mundo, iluminan al pecador, lo sacan de la oscuridad, de la tiniebla lo ponen en la luz. Bien. Ahora, para iluminar esta verdad, Dios usó a escritores, ¿cierto? A sacerdotes, a reyes, médicos, pastores, pescadores, pobres, ricos, fariseos, recaudador de impuestos como Mateo, teólogo, Juan, Pablo, etcétera, etcétera. Entonces Dios usó este método, la iluminación, ¿cierto?, para enseñarnos a nosotros su palabra.
Que el Señor nos ayude. Ahora, tenemos un detallito aquí que yo le quería comentar. Ya, hubieron soldados también, por ejemplo, Josué era un soldado y Dios lo llamó para escribir la palabra, escriba, un mayordomo como Nehemías, por ejemplo. Es decir, Dios usó diversos oficios a hombres, con diversos oficios para iluminar esta verdad gloriosa. Mire qué interesante entonces esto. Estamos haciendo una retroalimentación porque es importante saber dónde vamos a ubicarnos, ¿ya? Bueno, yo quiero terminar al final de esta clase con la profecía cumplida en Jesús, que no lo voy a comentar en esta retroalimentación para que no nos perdamos en la clase. Profesor, hermano, alumno, es importante. Vuelvo a reiterar que en cada clase usted haga una retroalimentación entre unos 5, 10, 15 minutos lo necesario. ¿Para qué? Porque la clase tiene, la escuela dominical también tiene un hilo conductor, así como la escritura tiene un hilo conductor. Y recuerda usted, profesor, que un alumno se va a la casa, después vuelve a la semana, es una clase semanal, es poco lo que va a recordar, salvo que se le permita anotar. Porque anotar una escuela no es un pecado, perdóneme. Porque nosotros a eso lo llamamos doctrina. Esto es doctrina, aquí en la iglesia no se escribe, por favor, eso no es doctrina. Un alumno que no... Sí, mira, hay memoria distinta. Yo tengo una memoria visual, otro tiene una memoria auditiva. Entonces no todos podemos aprender igual, amados. Es un error como profesor usar un solo método para llegar al alumno. Usted tiene que buscar la forma que todos los alumnos de la escuela dominical mañana sean discípulos, no sean alumnos de la escuela dominical, no pertenezcan a la escuela dominical, pertenezcan a la escuela del maestro. Esa es la idea, que mañana ese que está sentado, mañana esté enseñando en otro nivel. Así que Dios les bendiga. No es pecado entonces anotar, no que se va a distraer, es que me distrae. Aprenda a mirar sobre la cabeza del elefante, usted aprende a predicar sobre la cabeza del hombre, usted mire sobre la cabeza. Si usted mira los rostros, usted no va a hacer nada. Que Dios nos bendiga. Entonces, amados, ¿qué va a hacer el alumno? Va a llegar a la casa y se va a retroalimentar nuevamente. Anotó el texto, porque muchas veces no alcanzamos a anotar el texto. Entonces, háganlo con cuidado. Estamos en tiempos distintos. Yo ayer tuve una reunión de apoderados y estuve en mi casa. Mire qué curioso. Y conversé con la profesora, con los apoderados. Los tiempos han cambiado. Entonces yo voy tomando nota. Que tengo una costumbre, tomo nota de todo lo que en una reunión. De todo. De todo. Bueno, Dios lo bendiga. Ahora, Cristo en las Escrituras vamos a comentarlo. En el Antiguo Testamento, pronunciado y prefigurado. Lo hemos comentado, ¿cierto? En los evangelios es el Cristo de la historia, Cristo histórico. No podemos separar a Cristo de la historia, es imposible. Cristo también es histórico. Dios nos ayude. Se manifiesta entre los hombres para revelarnos a Dios. Se manifiesta, se hace hombre. Y de esa forma, aquí está Dios. Yo y mi Padre uno somos. Lo que ayer era figurado, una forma, figura, arca, zarza, ahora está acá. Y tiene que llegar a la cruz. La finalidad de él es llegar a la cruz. No se olvide que un evangelio sin cruz no tiene sustancia. Entonces, usted estudió de Melquisedec, estudió, ¿cierto? Hablamos de roca herida, pero ahora vamos a entrar, amados, a la autoridad de la Sagrada Escritura. Yo me he permitido quitarle, no sé si 20 o media hora de su tiempo, porque es necesario, amados, que podamos hacer este reencuentro con lo que estudiamos en el día. Preparamos a los futuros que van a quedar en la clase, en la sociedad para predicar el Evangelio. Si no tenemos un centro de formación, no tenemos una escuela de discipulado, no tenemos un centro en donde se le enseña al hombre a conocer a Dios. Si las mujeres que vienen a la iglesia
no tiene una formación teológica cristiana, y aquí vamos a dar duro esta mañana o esta noche o esta tarde, a la hora que usted quiera, donde quiera que esté acostado, no sé dónde está usted, porque mire, yo tomé adrede como principio esto, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa esto? Desde tu vejez, de cuando estabas viejo, no, desde la niñez. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo de Dios. Una iglesia que abandone a los niños y no tenga un texto, no tenga una guía, ha cometido, perdóneme, un crimen. Se debe invertir en los niños. Invertir, no gastar. Se debe invertir en los niños teniendo buenos textos, buenos profesores, preparar profesores para ellos. Pero lamentablemente, quiero decir otra cosa, este niño, Timoteo, tenía dos seres importantes, una madre y una abuela. Es decir, yo puedo entender a esta hora en esta escuela dominical que este niño tuvo una formación académica regular, sistemática, ¿ya? Ordenada, porque tenía dos maestras. Pero estas dos maestras, primero dice la Biblia que eran de buen testimonio. Eran mujeres sabias. Si usted quiere un niño distinto, empiece a invertir en él, en la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, esta carta, hermanos, está dirigida a este jovencito. Le recuerda algo. Se le escribe, ¿cierto? Yo quiero decir una cosa. Usted no puede escribir en el aire. Todo se escribe desde un contexto. Todo. Un poeta, para escribir un poema, algo le ocurrió en su vida, algo observó, algo vio. Entonces no se puede escribir en el aire, hermanos. Entonces, desde la niñez, ¿me escuchó? Desde la niñez ha sabido de las Sagradas Escrituras. Hoy día los niños que saben, PlayStation, el último Pocoyo, no sé cómo le llaman a eso, pero menos de esto. ¿Por qué? Porque van a una escuela dominical en donde les siguen cantando de Jonás, que cierto lo trago un pececito. Amados, los niños hoy día tienen una información pero abismante, abismal. Ellos están llenos de información. No, los niños déjenlo ahí, no, es un error. Los niños son la clave ahora. ¿Cómo van ellos a aprender si no tienen un maestro? No tienen un maestro. Los niños no son estorbos en la iglesia. Es bueno que invirtamos en ellos de verdad, de verdad. Una sala confortable, sillas ad hoc, adecuadas para ellos, maestros preparados, no maestros que vengan a improvisar, que vengan a pintar un monito. No, eso no se requiere de eso. Ellos tienen que conocer a Dios. Pero yo quiero avanzar un poquito entonces. Amado, este jovencito llamado Timoteo, porque aquí nos vamos a centrar un momento, y usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver Timoteo aquí? Obvio que sí, pues. Si ya dije que una clase tampoco se hace si no tiene un contexto. Vamos a hablar de Timoteo, porque a él está referida esta oración que está acá, ¿cierto? Este es el contenido, este es el mensaje. Ya, perfecto. ¿Qué es desde la niñez? Aquí tenemos al receptor, que es Timoteo, ¿cierto? El mensajero, perdón, la persona que hace el mensaje está implícito, pero yo entiendo que es Pablo, no está declarado. El sujeto es Timoteo, ¿ya? No está el nombre, pero yo entiendo que este es el sujeto al cual, ¿cierto? Se va a hacer, se le hace la reflexión. Tenía su mamá, perdón, nació en Listra, según la Biblia, nació en Listra, según Hechos 14:19. Eunice era su madre, Eunice se llama su mamá. Hijo de padre griego, y este era un griego pagano, es decir, no era cristiano. Según Hechos 16:1-2,
Su abuela Loida, aquí viene lo interesante, era una judía piadosa. Entonces Loida preparó a Eunice. Y Eunice con Loida formaron a este Timoteo. Muy bien. Criado, amados, en la enseñanza de la palabra de Dios. Criado en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuántos niños hoy día quedan en la casa mientras los papás se van a la escuela dominical? Pregunto yo. Muy bien. Que Dios nos bendiga. El nombre de Timoteo, amados, aparece unas 24 veces. Imagínense, si usted busca la Biblia, va a encontrar 24 veces la palabra Timoteo. Un detalle importante, se unió al equipo misionero de Pablo cuando Pablo, el apóstol, hace su segundo viaje misionero. Entonces es llamado, convocado y se une a trabajar en esto porque nació en él algo interesante. La flama, la llama de la palabra, amados, incendia el corazón del ser. Si la palabra no está en la vida, ¿qué le va a interesar un viaje misionero? ¿Por qué los niños hoy día no se interesan en las cosas del Señor? Porque no se ha sembrado en ellos. Y cuando se ha sembrado, perdóname, mal. Porque se han sembrado tradiciones, se han sembrado otras cosas que no están en la palabra del Señor. La iglesia de ayer, yo voy a hablar de ayer, 20 años atrás, tenía un rol importante. Se formaba a los niños, se les enseñaba. Hoy día no. Hoy día se les entretiene. Y la entretención no va a cambiar el corazón, perdóneme. ¿Sabe? Y quiero decir una cosa. El sistema lúdico, la enseñanza lúdica, perdóneme. La palabra es poder. La palabra es fuego que cae en la persona. No se requiere, amados, no se requiere ninguna otra acción más que hablar la palabra. Y Jehová dijo, y se hizo. No hizo nada de otro mundo. Cuando Jonás fue a Nínive, una ciudad terrible, no se vistió de payaso, no se transformó en el lenguaje, no cambió nada, no cambió su cultura, no hizo nada, sino que fue a Nínive y entregó la palabra de Dios. Entonces, amados, bueno, que Dios nos bendiga. Yo sé que la educación no es fija, pero yo entiendo una cosa. No nos confundamos, por favor. No entremos en cosas que no corresponden. Que Dios nos bendiga. Este niñito, por razones del Evangelio, para que pudiese entrar a la sinagoga, los judíos, bueno, lo circuncidaron. Este jovencito, Timoteo, tenía una íntima amistad con el apóstol Pablo, especialmente cuando estuvo Pablo encarcelado la primera vez. Él le fue muy útil, ¿cierto? Le fue muy útil al apóstol. Según la Biblia, en Hechos, ¿cierto? En Hebreos, 13, encontramos a esta situación en donde me da luces en que se refiere el autor a este jovencito Timoteo. Entonces a mí me da luces que está en discusión, que Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. No es una afirmación, solamente me estoy diciendo, refiriéndome al texto, que me da un poco de luces. Ahora, pareciera una afirmación esta, hasta tanta discusión que existe en día si Pablo lo escribió o no lo escribió. Pero este texto, en Hebreos 13:23, me da cierta lucecita. Muy bien. Y dice el texto, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Es decir, hey, salió este jovencito Timoteo, te puede ser útil, porque a mí lo es. ¿Ya? Entonces, este jovencito acompañó al apóstol en su misión. Un detalle, ministró. ¿Qué es ministrar? Yo lo escribiré acá. Es servir. Servir. Ejercer un oficio. Empleo o ministerio. Amados, ministrar es dar. Suministrar. Esto es ministrar. Es dar. Hay una diferencia entre ministrar y administrar. Yo he escuchado así a pastores, yo administro. A ver, hermano. No, los pastores no somos administradores.
Lo primero que somos ministradores, damos, enseñamos. Eso es. Administrar es un proceso de organizar y controlar. Mire qué distinto. En cambio, ministrar es la función del ministro de Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Qué quiere Dios de él? ¿Qué ministra Dios? ¿Qué enseña Dios? Ahora, ¿qué ministra a través de Dios? ¿Qué ministra a través del hombre? La totalidad de su ser. Ahora, el que ministra debe hacerlo en la totalidad de su ser. O sea, debe darse a sí mismo. Cristo ministró a la humanidad dándose a sí mismo. Se entregó por los pecadores. Eso es ministrar. Y administrar es un proceso de organizar y controlar. La iglesia necesita entonces administradores o ministros. Yo creo que ministros. Ahora, los administradores deben ser los hermanos que están capacitados, ¿cierto? Teniendo tesoreros, administradores, teniendo, qué sé yo, una formación. Porque la iglesia carece de administración. Para eso Dios nos ha dado ingenieros comerciales, nos ha entregado también contadores auditores, etcétera, etcétera. Hago esta salvedad para explicar esto que Timoteo ministró en iglesias. Qué hermoso ministerio tenía este jovencito. Por ejemplo, en 1 Corintios nos damos cuenta, 4:17, dice, recordará mi proceder, dice Pablo, de la manera que enseño. O sea, yo lo ministré, ahora él los va a ministrar a ustedes. O sea, este jovencito tenía la enseñanza del apóstol Pablo. Muy bien. Y dice, el Hijo de Dios ha sido predicado por mí, dice Pablo a Timoteo. O sea, el Hijo de Dios yo te lo he dado a conocer a ti. O sea, te ministré. En Filipenses también fue ministro, ¿cierto? Conocéis los méritos de el que como hijo, ¿cierto, Padre? Me ha servido. Y espero a este enviaros. O sea, el apóstol iba a mandar a esta iglesia, no cualquiera, ojo. O sea, yo conozco a Timoteo, al que le envío me ha servido a mí como un hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, luego ministra en la iglesia de Éfeso. Fue enviado por los hermanos. Más tarde le dice Pablo, te rogué que te quedases para que mandase a alguno, ojo, que nos enseñe diferentes doctrinas. O sea, yo le estoy mandando a alguien especial, no le mando a cualquiera. No le estoy mandando al compadre mío, no le estoy mandando a mi hijo, a mi sobrino, no, le estoy mandando al que Dios lo va a usar para que ministre en la iglesia, para que enseñe, para que le dé la palabra a la iglesia. O sea, aquí tenemos una escuela, tenemos un modelo, tenemos un método de cómo elegir al hombre. Este es un método, este es un modelo que Dios nos está indicando en esta hora. Muy bien. Dice, para que nos enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogía, que hoy día, hermanos, tantas cosas que hoy día la gente cuenta, y la verdad que no redunda para nada bien. Que el Señor nos ayude. Y Pablo le dice, hijito, persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué aprendió este jovencito? Me pregunto. Las Sagradas Escrituras. Él no supo de fábula, él no supo de doctrina direccionada, teología direccionada, teología sesgada, de distintos movimientos, que hoy día tanto que se discute. Él aprendió las Sagradas Escrituras, las que te pueden, dice, hacer sabio. Entonces, usted quiere un niño sabio, enséñele la palabra del Señor. Usted quiere jóvenes, necesitamos jóvenes sabios en la iglesia para que nos releven a nosotros. Mire, yo saco la cuenta, yo tengo tantos años y yo creo que unos 10 años más estaré un 100% capacitado, no sé, 15 años. Y luego el que me releve tiene que ser una persona que tome el mando y lleve a la iglesia a Dios. Hoy día estamos viendo tremendos desastres. Así que, hermano amado, que Dios les bendiga. Muy bien.
pero no me quiero apartar. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, y la fe ¿por dónde viene? Oír, aprender la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Qué interesante, ¿cierto?, profundizar en estos aspectos de la enseñanza a los hijos. Y yo quiero terminar al final con esto. Mire, antes de eso, a ver, déjame terminar un poquito. Ya voy a terminar esa partecita que les señalé, ¿ya? Lo voy a marcar para no olvidarme. Acá. Amados, ¿a qué Dios le enseñaron hasta Constantino Timoteo? ¿Cuál fue la enseñanza que a él le entregaron? ¿Qué le aportaron? Sin duda Timoteo conoció al Dios de Abraham, ¿cierto?, de Isaac y de Jacob, según Hechos 3:13. El Dios de nuestros padres. De ese Dios le enseñaron a Timoteo. Porque yo, Jehová, dice su palabra, yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, yo soy tu socorro, el Santo de Israel es tu Redentor. Amado, qué contención tenía entonces este joven. Él sabía que era Dios de su padre, él sabía de que era Dios de Jacob, él supo, le escuchó a la mamá, a la abuela, le enseñaron progresivamente. Hoy día, ¿cierto? Yo soy quien saca. Hoy día, ¿qué pasa con un niño? Un joven hoy día. Muy pocos saben de Dios. Muy pocos saben de Dios. Entonces es importante. Amado, quiero recordar algo. Hoy día hablamos de carácter. ¿Por qué los niños están así? ¿Qué está pasando con la conducta de los niños? Amados, el carácter que hoy día se le está enseñando al niño no es el carácter de lo que habla la palabra del Señor. ¿Saben que el carácter del niño se forma con la palabra de Dios? Que es como un martillo. Y le está enseñando y le está dando. Amados, el carácter de un niño no se forma con la personalidad, que es otra cosa. Carácter, según la Biblia, es sello, impresión. Esto es carácter según la Biblia. El sello es impresión, es un distintivo. Ahora, y nos preguntamos en esta hora, ¿quién forma entonces el carácter? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y de igual produce, ¿cierto?, los atributos. Y van añadiendo a la formación del niño. Y estos le vamos a llamar a estos atributos los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu lo encuentran en Gálatas. No tengo tiempo para nombrárselo. Gozo, amor, paz, benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, ¿qué enseña la psicología con respecto al mundo? Porque vamos a ver al final lo que hace el mundo y lo que enseña la Sagrada Escritura. ¿Qué enseña la psicología? El carácter de una persona es la manera en la que ésta reacciona habitualmente frente a una situación. ¿Qué se le enseña hoy día al niño? Cree en ti. Tú eres como He-Man, puede llegar a ser un Superman. Créete el cuento. ¿Qué más se le dice? Cree en tu equipo. ¿Y cuándo le dice cree en Dios? Cree en la fuerza. Oye, esa fuerza viene de adentro. Ese es tu carácter, tu fuerza, tu pasión, tu deseo. También le dicen, tú puedes hacerlo todo. Coraje, tienes que tener coraje para ponerte de pie. En el rugby, que es un deporte de mucha fuerza, de mucho contacto, se ven todas estas cosas. Lo que es la nueva religión del mundo hoy en día, que es el fútbol, que es la religión del mundo. También se ve esto, hermanos. Y tú tienes, hermanos, que entender, hermana querida, que ese no es el carácter que Dios te quiere formar y te quiere entregar en tu hijo. El carácter viene por la palabra de Dios. Ahí vas a formar los frutos del Espíritu. Va a ser un niño que ame,
va a ser un niño que tenga paz, un niño benigno, un niño con valores. ¿Se da cuenta usted lo interesante entonces de llevar a tus hijos a las Sagradas Escrituras? Amados, esta sabiduría de este mundo, de los hombres poderosos, que hermanos nos tienen encantado, han encandilado a esta nueva raza, a este nuevo, digamos, generación, perdón, ¿cierto? Pero te quiero decir, amado, que las Sagradas Escrituras están sobre la razón humana. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría cristiana está fundada en la fe. La sabiduría cristiana está fundada en la fe. Y esta fe es de índole, de naturaleza sobrenatural. ¿Cómo la persona, cómo yo puedo entender la creación? Por esta fe que es sobrenatural. La razón humana es limitada, amados. Y esta fe, amados, se funda en una verdad absoluta. Dios es absoluto. La verdad de Dios es absoluta. La verdad humana no es absoluta. No, es relativa. Según lo que yo crea, según lo que yo piense, según lo conveniente. La verdad de Dios no es absoluta. Entonces es necesario, amados, aprender esta verdad. La verdad de Dios es inmutable. Esta verdad es revelada por Dios. La fe contiene verdades que están más allá del poder de la razón. Los misterios. ¿Qué misterio la construcción del arca de Noé? ¿Qué misterio la escala de Jacob? ¿Qué misterio, hermano, la salida del Mar Rojo? Perdón, la cruzada del Mar Rojo. ¿Qué misterio el maná? ¿Qué misterio que las codornices para alimentar a su pueblo? ¿Cuántos misterios? Y esa fe es la que tiene que usted traspasar a su hijo. Que el Señor nos bendiga. Entonces, yo quisiera darle fuerza a la idea del niño, amado, para no olvidarme de este asunto que yo les comentaba recién. ¿Qué está pasando con los niños hoy en día? ¿Cuál es el conocimiento de ellos? ¿Sabe usted lo que está pasando con los niñitos nuestros, con nuestros hijos, con nuestros nietos? Hermanos, ellos han olvidado que la ley, por ejemplo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué verdad más gloriosa. Hermano, ¿por qué rechazamos este conocimiento? ¿Por qué rechazamos este conocimiento? ¿Por qué? ¿Saben? Porque hoy día es mejor escuchar palabras ociosas y vanas que nada aprovechan para el corazón del hombre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos a hijitos nuestros, ¿ya? Que no tienen verdades absolutas. Es por eso que le están enseñando en los colegios verdades relativas. Y ese es el peligro a nosotros. Por eso es tan importante, enfatizo, la asistencia a las escuelas dominical. Que este es el centro nuestro, este es el momento nuestro. Muy bien. La Biblia para estos niños ha de ser una fuente de sabiduría. La Sagrada Escritura a nosotros y a los niños le imparte el Espíritu de Dios. Amados, a Oseas le da una sentencia, Oseas, me olvidaste, ¿cierto? Te echaré del sacerdocio, entonces, y también me olvidaré de tus hijos. Escuche bien, Oseas 4, 6. Si usted lo lee, por favor, la parte final. Esta generación necesita buenos padres. Esta generación necesita buenos líderes. Esta generación necesita buenos maestros de la escuela dominical que conozcan las Sagradas Escrituras. Esta generación no puede perderse, por favor. Se han perdido generaciones que deambulan, vagan en las iglesias. Que Dios nos bendiga. Por esta nueva generación debemos ser buenos padres.
Nuestros hijos están secuestrados. ¿En qué? En vicios. La tecnología los atrapó. Les falta fe. Viven en un desorden familiar. Tienen malos ejemplos. Se dice y no se hace. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, no hay un compromiso fraternal de padre con ellos. Tienen una falta de autoridad espiritual tremenda. Falta de tiempo, no hay tiempo para ellos. ¿Qué más podríamos hablar? Unos valores irreales, valores imaginarios. Los padres hemos hecho inversiones equivocadas y eso hay que aceptarlo. No hemos invertido y la iglesia no ha invertido en esto que es tan vital. Hemos hecho edificios y no hemos construido la iglesia. No hemos construido a los hijos, no hemos enseñado la palabra a los hijos. Que el Señor nos ayude. No hay sacerdotes. En los hogares no hay sacerdotes. Y es por eso predominan los vicios, predominan, hermano, la perversión, pornografía, anarquismo, ignorancia, perversión sexual, rebeldía, groserías, toda falta de autoridad. Si nosotros queremos enseñar a nuestros hijos, por favor, tomemos las escrituras y digamos la verdad. Dejémonos de payasada, como alguien decía, y digamos la verdad. Entonces, amados, invirtamos. ¿En qué? En el amor. Invirtamos en escuchar. Y menos, ¿cierto? Amar, escuchar, vamos a lograr internalizar que la palabra de Dios en los corazones febles, débiles de estos niñitos. Yo creo que esta escuela dominical está apuntada a que nosotros hagamos un mea culpa, a que hagamos una retrospección, digamos, ¿qué hemos enseñado este tiempo? Que el Señor les bendiga. Amados, la pérdida de autoridad de los padres es notable. Enseñémosles, hermanos, y estos niños en esta enseñanza tan poco profunda, tan seria, le han dado vuelta a la espalda a Dios y se han vuelto al mundo. Los niños sin el conocimiento de los mandamientos, es imposible que lleguen un día a ser mejores. Aprendamos a invertir entonces en forma correcta. Invirtamos en forma correcta. Que el Señor les bendiga. Yo quería hacer una acotación al respecto. Y ahora vamos a avanzar en la clase que se nos ha indicado para esta semana. Dijimos entonces, mire, las Sagradas Escrituras tienen un elemento sobrenatural. ¿Sabe? Yo quedo asombrado con su unidad. La Biblia tiene una unicidad terrible. Es una línea, como que fuese una línea de tiempo. Yo parto acá del Génesis, culmino acá en el Apocalipsis. Y sabe, encuentro detalles notables. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, según el Génesis. Luego yo voy a Apocalipsis y leo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Avanzo en Génesis, vuelvo a Génesis. El hombre oye decir a Dios, maldita será la tierra por tu causa, según Génesis 3:17. Voy a Apocalipsis y encuentro aquí, el hombre oirá a Dios decir, y no habrá más maldición. Aquí está la maldición y aquí se acaba la maldición. Hay una línea, una unidad terrible. En Génesis termina con un creyente en Egipto, yaciendo en un sepulcro, muerto, yacer es morir, muerto ahí puesto. Y Apocalipsis termina con todos los creyentes en la eternidad reinando para siempre con él. ¿Qué le parece a usted? La Biblia tiene unidad. Entonces, en cambio,
La razón humana es limitada, no va más allá. No va más allá. Ahora bien, hermanos, esta unidad se logra a pesar de los muchos autores y sus diversas profesiones: príncipes, soldados, sacerdotes, reyes, reinas, amas de casa, granjeros, pobre y rico, escriba, profeta, primer ministro, copero, recolector de impuestos, evangelista, médico, pescador. Entre paréntesis, Juan era un pescador también, pero tenía posesiones, era rico, y Pedro era un pescador, pero pobre. ¿Ya? Tendero, Pablo era el tendero porque construía tiendas. O sea, diversos oficios, y encontramos a estos diversos tipos de personas para, ¿cierto?, escribir las escrituras. Ahora, esta unidad se logra pese a los diferentes lugares geográficos en los cuales se escribió la Biblia. En el desierto, por ejemplo, en el monte, en Palestina, en Egipto, en Patmos, en Babilonia, en Persia, en Corinto, en Éfeso, en Cesarea, en Roma. Tengo todo el texto anotado acá. Esta unidad se logra a pesar de los variados estilos literarios. Voy a anotarlos. Historia, por ejemplo. Historia es un estilo literario. Tenemos profecía. ¿Qué hora es? Biografía. Ya voy a avanzar. Autobiografía. Poesía. Cantar los cantares, proverbios, salmos. Ley. ¿Cierto? Levítico. Epístola, las epístolas paulinas, la epístola de Juan. Simbólico, proverbial, doctrinal, etcétera, etcétera. Tenemos otro elemento. La Biblia es indestructible. Persecuciones religiosas a través de años, de siglos, no han logrado acabar con la Biblia. Persecuciones filosóficas. La primera persecución mayor es la religiosa. No se olvide que los papas, años, siglos atrás, dieron orden de quemar toda la Biblia. Un detalle: la Biblia hace poco en Chile, en América, en el mundo, no estaba en los hogares como hoy está. Y tampoco, ¿cierto?, la Iglesia tradicional católica enseñaba a la gente a tener la Biblia. Ahora, persecuciones filosóficas, muchísimas. Estas fueron, Voltaire, por ejemplo, dijo: un siglo más y no quedará una Biblia sobre la tierra. ¿Fue verdad? No, mintió. La Biblia sigue estando. José Stalin, un sanguinario hombre, ordenó una purga, destruir, matar, acabar con eso, para prohibir la Biblia en la antigua Unión Soviética. ¿Lo logró? Tampoco. Los cristianos ortodoxos se fueron multiplicando hasta el día de hoy. Otro elemento importante que tenemos que aprender, por eso es importante que las escrituras, ¿cierto?, la autoridad, tiene autoridad sobre la filosofía, autoridad sobre el tiempo, sobre todo, hermanos. Es la precisión histórica que tiene la Biblia. Por ejemplo, el huerto del Edén. La arqueología estableció que la parte baja del Valle del Tigre y el Éufrates fue la cuna de la civilización. La caída del hombre. Variadas culturas registran estos hechos. El diluvio universal. Cada cultura humana tiene una tradición acerca de este hecho. La Torre de Babel, excavación de los templos, torres seguras, les llaman, ellas en Mesopotamia encontraron. La destrucción de Sodoma y Gomorra, también. La entrada de Israel en Egipto. El oro de Salomón, los establos, los hornos de cobre y la marina. La marina tenía una fuerza naval. Qué impresionante. Todo esto está registrado en los hechos históricos. Han buscado arqueólogos, investigadores y han hallado fielmente esto. El túnel de Ezequías, el palacio de Esther, el arrepentimiento de Nínive, esto está registrado también. Amados, su precisión científica, algunos preceptos de ello. La tierra es una esfera. ¿Quién lo dijo? Un profeta llamado Isaías. Él está, dijo, sentado sobre el círculo de la tierra. Isaías 22, perdón. La tierra está suspendida en el espacio. Job dijo: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Job 26:7. Newton, solo en 1687,
escribió al respecto. Imagínense. Y ya estos dos hombres habían hablado de las esferas de la tierra. Cómo estaba suspendida, cómo estaba instalada. Maravilloso el Señor. Abraham le dijo, Dios le dijo a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Ptolomeo, 150 años después de Cristo, declaró dogmáticamente un número de 1056 estrellas. Dios le dijo a Abraham, oye, son incontables. Antes de que la ciencia declarara, Dios lo dijo. Ahora, datos relacionados con la ley humana. En Levítico 7:11, por ejemplo, la sentencia de Dios, porque la vida de la carne está en la sangre. O sea, ¿qué más datos podríamos aportar a la ciencia? No tengo tiempo para eso. Otro elemento sobrenatural, la precisión profética. Israel se convertirá en una gran nación. Fue dicho en Génesis 12, imagínense, 12:1-3. Primer libro, ya se está diciendo que Israel se convertiría en una nación. También dice la Biblia que pasarían 400 años vagando. 400 años en Egipto. También dice que Israel rechazaría al Mesías, Isaías 53. También está en Juan capítulo 1, versículos 2 y 3. Dijo, habló también, amados, profecía relacionada con pueblos gentiles, Babilonia. Daniel profetizó el fin de esta. Media Persia, Daniel en una visión narra su destrucción. Roma, Daniel 20, 40 y 41 habla respecto de Roma. Egipto, 600 años antes de Cristo, Ezequiel dijo, los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Ezequiel 29, 1, 2 y versículo 15. Ya vamos terminando. ¿Qué hora tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Voy a tomar un poquito de agua, hermanos, por favor. El tiempo es el peor elemento nuestro. Porque si no, la escuela va a ser muy larga. Van a decir, oh, qué larguero. ¿Saben? Esto no es nada. Esto no es nada, es un compendio, es un resumen, pero muy, hasta mal hecho, porque, perdónenme, cuesta tanto refundir las cosas para ponerlas frente a ustedes. Entonces, que el Señor nos bendiga esta mañana. Quiero hablar entonces, para ir terminando, para comprobar lo interesante y lo mandatado que tiene que ser esta clase, para que usted y yo nos preocupemos de enseñar a los niños, ¿ya? Y no solamente a los niños, refiere también a los niños, los bebés que están llegando a la iglesia. Entre paréntesis, los bebés son los niños que llegan a la iglesia, los nuevos convertidos que esperemos que lleguen después de esta pandemia, porque yo tengo un sueño y una idea, hermano, que la gente, las personas empezarán a buscar a las iglesias que enseñen la palabra de Dios. Y en esta pandemia mucha gente va a buscar a Dios y está buscando a Dios. Por lo tanto, tenemos que prepararnos, hermanos, no solamente con bancas, con micrófonos buenos, con buenas pinturas. Preparémonos con buenos profesores, con buenos cristianos, para que puedan ser maestros para los que van a llegar. Amados, profecía cumplida por nuestro Señor Jesucristo, eso está en la Biblia. Nacería de una virgen, se le daría un trono, sería llamado Emmanuel, sería rechazado por los suyos, tendría un precursor, Juan el Bautista, nacería en Belén, Miqueas lo dijo, recibiría la visita de los magos, así fue, su lugar de nacimiento sufriría la masacre de sus niños, ordenado, murieron todos los niños ahí, una masacre terrible, sería llamado Nazareno, tendría celo por su padre, estaría lleno del Espíritu de Dios, sería luz a los gentiles, sanaría a muchos, según Isaías 53:4, trataría a los gentiles con benignidad, hablaría en parábola, Isaías 6:9, haría una entrada triunfal en Jerusalén, sería alabado por los niños, sería la piedra angular rechazada,
sería traicionado por 30 piezas, sería varón de dolores, abandonado por sus discípulos, se le heriría y escupiría. Además sería el dinero, su precio sería utilizado para comprar el campo de un alfarero. Sería crucificado entre dos ladrones, Isaías 53:12. Se le daría vinagre a beber, Salmo 69:21. Traspasarían sus pies y manos, Salmo 22:16. Se decidirían sus vestidos y desearían suerte por ellos, Salmo 22:18. Sería rodeado y ridiculizado por enemigos, Salmo 22:7-8. Tendría sed, Salmo 22:15. Encomendaría su espíritu al Padre, Salmo 31:5. Sus huesos no serían quebrados, Éxodo 12:46. Lo mirarían al morir, Zacarías 12:10. Sería enterrado con los ricos, Isaías 59:9. Sería levantado de los muertos, Salmo 16:10. Ascendería, Salmo 24:7. Por favor, está en la escritura. Mire, qué maravilloso, amados, es seguir esta enseñanza, lo necesario, saber, amados, de quién estamos hablando. Y volvamos al punto inicial. Esta escuela dominical tiene una trascendencia vital. No puede mirarse así, ¿cierto? Como nada. No hay nada más importante en la iglesia, lo que se vive en el cristiano, es la enseñanza de la palabra de Dios. Todo lo demás son aditivos, son rellenos, pero la palabra es la que usted tiene que enseñar. Es la palabra de Dios que salva al pecador, entendámoslo. Amados, su influencia sobrenatural en la civilización. Por ejemplo, la civilización occidental está fundada sobre los preceptos y mandatos de la Biblia. El calendario mundial, por ejemplo, sus días feriados emanan básicamente, mayoritariamente de la Biblia. La Biblia elevó a los sangrientos salvajes a una decencia superior. La Biblia, la palabra, ha llegado a los corazones y lo ha transformado. A hombres crueles, malvados, perversos, los ha puesto en lugares de privilegio. La Biblia en las bellas artes. Por ejemplo, en la literatura, autores famosos citan la Biblia. Por ejemplo, Gabriela Mistral escribió un hermoso poema referente a Ruth. Y Mistral, la Gabriela Mistral, habla de la palabra de Dios. ¿Qué más? En el arte, Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel pintaron escenas bíblicas. O sea, sigamos. Música, Bach, Sebastián Bach, por ejemplo, dice que era luterano. La mayor parte de su genio, de su obra, está dedicada y centrada en las vidas de la iglesia. Otros autores, por ejemplo, Beethoven, escribió Monte de Olivos, hizo música referida a Sansón y Dalila. Amados, Händel escribió el Mesías. Y saben, en esta versión, en esta creación, toma a 15 libros de la Biblia para componer su obra maestra. Haydn habló y escribió sobre la creación. Otro elemento sobrenatural de la Biblia, su, hermano, cuidado y reproducción. Qué maravilloso es la palabra del Señor. No existe libro alguno en la tierra, no existe libro alguno que no tenga mayor circulación y mayor cuidado, tanto en su confección y tanto en su producción. Hermanos, ¿por qué? Porque la gente entiende que son las Sagradas Escrituras. Otro elemento, su circulación. Circulan miles de libros, hay miles de autores, se lanzan ciertos lanzamientos de libros todos los días en la tierra, pero ¿saben? Luego se olvidan, pero la Biblia no. La Biblia no. Hay otro elemento, hermano, sobrenatural, su honestidad. ¿Alguien podría atreverse a escribir y decir, yo puedo escribir o pude haber sido autor de un libro de la Biblia? Por favor. Yo creo que ningún hombre pudiera escribir la Biblia si quisiera. Por ejemplo, ¿por qué Noé, Dios lo tomó a Noé? Porque la Biblia dice que Noé era un varón de Dios, anduvo con Dios. ¿Por qué tomó entonces a Moisés? Porque el hermano vio una cualidad, era el hombre más manso de su época. David, el más grande rey humano, a pesar de todas sus imperfecciones, perdón,
La Biblia dice que era conforme a su corazón. Elías era un apasionante hombre, pero extraño. Un día lo vemos derrotando los Baales y después lo vemos huyendo de una mujer. Era un ser extraño, Elías. Pedro se declaró el portavoz de Cristo, pero también era un ser enigmático, porque hermano también lo niega. Pero Dios usó a esos hombres. Amado, ¿alguien podría escribir una doctrina tan repugnante como es el infierno? Amado, pero eso en una mente humana cabería este pensamiento. Entonces, Dios tomó a hombres distintos y a hombres que sí Dios los conoció muy bien. Alguien podría escribir respecto del juicio final, cuando nosotros en la sola palabra de la muerte temblamos. Ahora que estamos carraspeando un poquito, tal vez tenga COVID-19, porque así es el ser humano. Entonces, por favor, amados, la impotencia total nuestra. Nosotros somos impotentes frente a Dios. No podíamos escribir una sílaba respecto de Dios, pero Dios usó a estos hombres. Y quiero terminar, porque la hora ha avanzado demasiado, con lo siguiente. La referencia que tenemos ahora, le explico. Pastor, pero usted no habló de la clase. ¿Cómo que no? Le hablé de todo lo que está acá. Todo está acá. Todo. Todo lo que hablaba esta mañana, ¿cierto? Está acá. Esta tarde o esta noche, como hemos dicho, porque no sabemos los tiempos que estamos, la tecnología traslada, y es bueno que entendamos esto también, nos traslada en el tiempo. Hermano, teme a Jehová y apártate del mal. Pero ¿cómo puedes temer? Porque el temor viene del conocimiento. No estoy hablando de miedo, estoy hablando de conocimiento. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique, si no hay quien les enseñe? Entonces, la palabra de Dios es la autoridad para el verdadero creyente. Todo lo demás es poesía. Aprendimos que Dios no miente. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Santificados por tu verdad. Solo las Sagradas Escrituras son verdaderas. Todo lo que hemos hablado está referido acá en esta partecita. Ahora, tomemos finalmente, su palabra es verdad. Y quiero tomar el texto que está acá, el Salmo 12:6. ¿A qué se refiere? Dice, tu palabra es limpia como plata refinada, purificada 7 veces. ¿A qué se refiere esta alusión, hermanos? A esto. Tu palabra es esto. Es valor absoluto. A eso se refiere. Valor absoluto. Luego encontramos en Mateo 24:35, todo pasará. Todo. Y todo ha pasado. Pero dice él, mas mis palabras no pasarán. Va a terminar moda, va a terminar el COVID, va a terminar mundial de todos tipos de competencias en el mundo, pero su palabra permanecerá para siempre. Y te digo que tú serás juzgado y yo por la palabra de Dios. Así que esta mañana el Señor bendiga su vida. A esta hora Dios les guarde, le llene al Señor con su gracia y pueda Dios, amados, darnos ese interés y esta reflexión que yo quiero llevarnos. Amados, espero que haya comprendido también y aprendamos a confiar en su palabra. La palabra de Dios debe ser confiable para nosotros 100%. ¿Por qué es confiable? Porque esta acredita, ¿cierto?, la existencia de Dios. Nos acredita la revelación de Dios, nos acredita el nacimiento de Cristo, nos acredita su resurrección, nos acredita su pronta venida, nos acredita, amado, que seremos levantados, ¿cierto?, para estar en una vida mejor. Es por eso que yo debo de confiar en la palabra de Dios. No porque me gusta, no, porque tiene argumento, porque está documentada. La arqueología la confronta y la indica como tal. La arqueología se ha encargado de comprobar hechos narrados en la Biblia y que son verdades. La ciencia también ha comprobado de Dios.
Amados, ¿qué más podemos decir? Las Sagradas Escrituras deben ser autoridad para mí, en mi hogar, en todas partes. Una iglesia debe predicar, la iglesia debe predicar las Sagradas Escrituras. No perdamos tiempo, los tiempos se acortaron. Así que esta mañana el Señor les bendiga, esta noche, esta tarde, el Señor les guarde, donde quiera que estemos. ¿Sabe por qué digo esto? Porque yo sé que en Estados Unidos, en Holanda, los padres nos están atendiendo, están escuchando, esperando esta palabra. Así que un abrazo, Dios les bendiga. Y esta mañana, y esta noche, y esta tarde, repito, el Señor les bendiga, donde quiera que estén, y su palabra haga vida en sus corazones. Amén. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón.